Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Están durmiendo todavía? ¿Cómo están? Bien. Con sueño y con ganas de seguir durmiendo. No le escuché. ¿Mande? Con sueño. Ah, ok. Bueno, pues vamos a iniciar. Recordemos que estamos en la unidad 3 y en este caso, pues para que no se me aburran tanto, vamos a ir directamente a la realización de ejercicios. Pero para esto, pues vamos a ver al menos algunas fórmulas con las que el día de hoy pues vamos a estar trabajando. Estamos en la unidad 3 como les menciono, y recordando un poquito, pues es con respecto a la parte de transferencia de masa. Nosotros ya trabajamos en la unidad 1 la transferencia de calor, y la parte del mecanismo, o sea, cómo es que se llevaba a cabo la transferencia de calor, mencionábamos que generalmente vamos a hacer como la comparativa de dos zonas en donde hay una zona más caliente y una zona menos caliente, o sea, términos muy coloquiales. Más específico, pues una zona donde se encuentra tal vez a mayor temperatura y otra zona a menor temperatura. Por lo tanto, por naturaleza se tiende a encontrar un equilibrio. Y entonces la región de mayor temperatura, que tiene mayor energía, pues de cierta manera pues va a transferir calor hacia la zona de menor temperatura o de menor energía. Entonces, la fuerza impulsora o la variable, por si lo quieren ver también de esa manera, que era indicativo de que se va a llevar a cabo la transferencia de calor, pues era una diferencia de temperatura. Habiendo una diferencia de temperatura, pues prácticamente se tiene, sí, se tiene una transferencia de calor. Ahora, con respecto a la masa, la, la, la variable que nos va a indicar que existe o que puede existir una transferencia de masa, pues son la parte de las unidades de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Pues nuevamente vamos a hacer la comparativa de dos regiones, de dos zonas, de dos lugares, de dos espacios, como lo quieran ver, y considerar qué región tiene mayor concentración y qué región tiene menor concentración. Asociado a lo que se manejaba en transferencia de calor, pues ahora, en vez de mencionar que la transferencia de calor va de la región más caliente a la región más fría, en este caso sería que la transferencia de masa va de la región de mayor concentración a la región de menor concentración, y en esa dirección se va a transferir la masa. Tal es el caso como observamos aquí, donde nos menciona que unidad 3, transferencia de masa, el alumno determinará la difusión y transferencia de masa y calor en equipos de procesos físico-químicos para el control y operación del proceso. Bueno, aquí vamos a señalar, aquí tenemos una imagen que nos expresa esto que leímos aquí. Si vamos a la transferencia de masa, por ejemplo,
podríamos asociar que este es un vaso de precipitado, por ejemplo, en el cual nosotros hemos vertido cierta cantidad de agua y se añade sal, cloruro de sodio en este caso. Entonces observamos que la sal pues se deposita en el fondo, pero por naturaleza, si aquí sin generar algún tipo de agitación, por naturaleza, pues la sal al depositarse en el fondo, podríamos señalar, ¿sí?, en este caso, que tenemos dos regiones, por decirlo así. Una región, ¿sí?, vamos a llamarle región A, y tenemos una región, a ver, una región A y una región B. La región A, estamos hablando que tenemos únicamente agua. O sea, esto es únicamente agua. De hecho, lo podemos venir, lo podemos delimitar. Esto es 100% agua. Ah, caray. Quiero que pinte color azul. Sí, este sería 100% agua. Y abajo tenemos agua con sal. Entonces tenemos dos regiones. Una donde tenemos únicamente agua y otra región donde tenemos únicamente sal. De hecho, lo podemos pintar. ¿Sí? Entonces, si estamos considerando de que tenemos una zona de mayor concentración de sal, que es esta parte, y tenemos una zona, esta es una solución acuosa de sal muy concentrado, y tenemos una zona de menor concentración de sal y prácticamente no tenemos nada de sal, por decirlo así. Entonces, la zona B es nuestra región de mayor concentración y la zona A es mi zona de menor concentración, o prácticamente es cero concentración de sal. Entonces, la transferencia de masa, incluso como se maneja en la figura, la transferencia de masa va a ir de la región de mayor concentración a la región de menor concentración. Tal es el caso como las flechitas que se manejan aquí, que estoy recalcando en este caso. ¿Sí? Y esto, pues es por naturaleza, va de la región B a la región A. Va a haber una emigración de la concentración que se tiene en B para A. Pero para esto, pues es necesario algunas variables que yo debo de considerar. Esto sucede con respecto al tiempo. ¿Sí? Tengo que considerar variables como tiempo, ya sea un tiempo muy pequeño, donde la transferencia de masa va a ser muy rápido, porque un tiempo muy pequeño, por ejemplo, tiempo en segundo, significa que la transferencia de masa es muy rápida. O el tiempo en minutos, pues la transferencia es mediamente, ¿no? Ni muy rápida ni muy lenta. Pero también se puede tener un tiempo, por ejemplo, en horas, donde
posiblemente pues sea muy lento la transferencia de masa. Incluso pues yo les comentaba en la parte de las sesiones presenciales, donde la contaminación, por ejemplo, que se puede tener o se puede depositar en el suelo, cualquier tipo de contaminante o incluso cualquier tipo de químico que se deposite en el suelo y se genere la transferencia de masa, pues comúnmente son horas o incluso días. Entonces ahí la transferencia de masa es muy lenta. Lento pero seguro, porque al final la parte de los compuestos químicos pues son muy contaminantes y muy peligrosos. Entonces, una de las variables que ayudarán a entender o a determinar cómo se lleva a cabo la transferencia de masa, pues es el tiempo. De hecho, el tiempo es muy importante, y dentro de los cálculos que nosotros lo vamos a realizar, pues va a ser muy necesario tomarlo en cuenta. Otra de las variables que ya estamos o que ya repetimos, pues es la concentración. Yo creo que no debería de faltar en algún momento. Lo que es la concentración es la clave para saber cómo se va a llevar a cabo la transferencia de masa, o más que nada, en qué dirección, ¿no? De qué zona a qué zona se va a llevar la parte de la transferencia de masa. Entonces, es imprescindible. Debe de haber esta parte, esa información para, ¿sí?, para definir cómo se lleva a cabo la transferencia de masa. Si nosotros carecemos de esa información, pues va a ser muy difícil definir la transferencia de masa. Necesitamos conocer unidades de concentración, como lo que sucedía en la transferencia de calor. Necesitábamos el dato forzosamente de la temperatura, o al menos una de las temperaturas, ya sea de la región más fría o de la región más caliente. Aquí necesitamos, sí, al menos las unidades de concentración, ya sea de la región más concentrada o de la región menos concentrada, pero requerimos, ¿sí?, esa información. Si no sabemos esa información, pues difícilmente vamos a poder determinar la parte de la transferencia de masa o los cálculos como tal. Otro dato que es muy importante, pues hay que conocer qué se está transfiriendo, qué tipo de compuestos se está transfiriendo. Sí, eso también es muy importante. Entonces, tenemos que saber con qué sustancias químicas nos estamos trabajando. Incluso también saber el estado de agregación, si es un líquido, ¿sí?, o es un gas, o si algún sólido, sí, porque también se puede hacer, se encuentra en solución acuosa. Esta parte también es importante. Además de conocer el tiempo que le va a llevar la transferencia de masa, identificar la zona de menor o mayor concentración y definir en qué dirección se llevará a cabo, el término de concentración es imprescindible, o sea, es muy importante, pero también hay que conocer las sustancias químicas que se van a estar estudiando, el caso de estudio y el tipo de sustancia química. Debemos de saber en qué tipo de estado de agregación se encuentra. Si se encuentra en líquido, si se encuentra en estado gaseoso, o incluso, que esto también es muy común,
si se tiene un sólido pero en solución acuosa, como es el ejemplo que se acaba de explicar aquí, donde tenemos la sal, que sí, de cierta manera es un sólido, pero se encuentra disuelto en agua. Entonces tenemos una solución acuosa de agua con sal, agua salada prácticamente. Otra, pues nosotros que estamos considerando con qué sustancia estamos trabajando, pues necesitamos conocer las propiedades, ¿sí? Propiedades físico-químicas. Es decir, pues tal vez información sobre la masa, sobre su densidad posiblemente, la temperatura, ¿sí? También en la parte de la temperatura es muy importante. Podríamos entender que a mayor temperatura la transferencia de masa es mucho más rápida en la mayoría de los casos. Entonces requerimos conocer también datos de temperatura, lo que viene siendo condiciones de operación, temperatura, presión, etcétera. Y por la parte, repito, de las sustancias químicas, pues sus propiedades físico-químicas, pues la masa, la densidad, el peso molecular, y repito, pues a qué temperatura se encuentran, etcétera. Y algo que también es muy específico, y eso sí lo deben de asociar con lo que también veíamos en transferencia de calor. En transferencia de calor, además de conocer una zona caliente y una zona fría, también la transferencia de calor o la velocidad con que se transfería el calor dependía de los materiales, ¿sí? De los materiales por donde pasaba el calor. Y esos materiales tenían una propiedad. Dentro de las propiedades que eran muy específicas, o muy de ellos, era la constante de conductividad. Entonces, cada material tenía ciertas propiedades físico-químicas. ¿Qué nos interesaba saber? Pues la K, es decir, la constante de conductividad de dichos materiales. Ahora, nosotros estamos en transferencia de masa. Entonces, tiene que existir una propiedad muy específica de esas sustancias, ya sea en solución acuosa, ya sea como líquido, ya sea como gas. Entonces, asociado a esta información de la constante de conductividad, que es propiamente de los materiales, ahora yo también necesito, ¿sí?, una información muy específica de las sustancias químicas que se van a transferir, ¿sí?, de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración. Y entre ellos, pues es lo que se conoce como un coeficiente, ¿sí?, un coeficiente de difusión. Es así como le vamos a denominar un coeficiente de difusión. De hecho, el proceso como nosotros lo conocemos, eso de que se transfiere de mayor concentración a menor concentración, y que creo que de cierta manera
en las clases presenciales decían, bueno, se dispersa, emigra de la zona de mayor a menor concentración, se transfiere. La palabra correcta es que existe una difusión, ¿sí? Es un proceso de difusión, y hay un coeficiente entonces de difusión, un coeficiente de difusividad. Entonces nosotros necesitamos determinar este coeficiente de difusividad, y que va a ser muy propia, ¿sí? Va a ser muy propia de las sustancias químicas. Así como los materiales en transferencia de calor tenían muy específico una constante de conductividad térmica, ahora las sustancias en este caso van a tener un coeficiente de difusividad. Entonces, nosotros, para entender qué tan rápido se transfiere las sustancias de una región de mayor concentración a una región de menor concentración, pues es muy importante conocer ese coeficiente de difusión, ese coeficiente de difusividad, para poder determinar qué tan rápido se transfiere la masa de una región a otra, como si estuviéramos determinando la constante de conductividad de dicho material. Se entiende que este coeficiente nosotros lo podíamos determinar pues a partir de tablas. Entonces íbamos a buscar, por ejemplo, el tipo de material, si era vidrio, si era algún tipo de metal, si era algún tipo de aislante, tenían un tipo de constante de conductividad térmica. Ahora también vamos a determinar ese coeficiente de difusividad propiamente de cada una de las sustancias que se esté trabajando. Entonces esto es muy propio, y también es necesario, pues de cierta manera, utilizar algunas tablas. Entonces necesitamos tablas, información de tablas, para hacer ese cálculo del coeficiente de difusión o de difusividad, previo a determinar la velocidad de la transferencia de masa. Entonces requiero primero saber el coeficiente de difusividad y posteriormente determinar la velocidad de transferencia de masa. Tal es el caso como en transferencia de calor. Primero necesitábamos conocer el tipo de material, posteriormente definir la constante de conductividad térmica, y seguido pues calcular la transferencia de calor. Ahora yo necesito saber con qué sustancias, ya no con qué materiales, sino con qué sustancias estoy trabajando. Necesitaba antes determinar el coeficiente, la constante de conductividad térmica. Ahora en vez de eso necesito determinar el coeficiente de difusividad, y después de esto yo calculaba la transferencia de calor. Después de que termine el coeficiente voy a calcular la transferencia de masa. Y con la transferencia de masa, ¿qué quiero decir? Bueno, pues qué tan rápido, cuál es la velocidad, ¿sí?, de la transferencia de masa. Es lo que prácticamente yo quiero saber. Qué tan rápido se transfiere la concentración de dicha sustancia de una región de mayor concentración a una región de menor concentración. Y por ejemplo sucedería algo así. Por ejemplo, aquí tenemos la región, repito, de mayor concentración de sal, y acá teníamos la región de concentración menor de sal, prácticamente nada. Pasa cierto tiempo, ya sea muy rápido, ya sea lento o muy lento, y aquí observamos que cada puntito que nosotros tenemos marcado aquí en esta figura pues nos indica la cantidad de sal que está disuelta, ¿no?, en dicha región. Sin embargo, se entiende que
la parte de la transferencia de masa, de la concentración más alta a la concentración más baja, pues en cada punto, eso es muy importante también saber, que en cada puntito la concentración de sal es la misma. Si yo vengo y tomo una muestra, por ejemplo, con una jeringuita, por decirlo así, tomo una muestra de la solución en este punto, o en este punto, o en este punto, ¿sí? Vamos a ponerle en punto 1, o en este punto 2, o en este punto 3. Si yo mido la concentración del 1, del 2, del 3 y hago la comparativa, yo debo de entender que debe de ser la misma concentración. Debe de ser la misma. ¿Sí? Una vez que ya se termina la transferencia de masa, la concentración debe de ser homogénea. Ni más ni menos en dichos puntos. Entonces, eso es recordando lo que ya, bueno, se había platicado y agregando un poquito de información. No sé si tengan alguna duda, jóvenes, alguna pregunta. Jóvenes, creo que se encuentra Leslie. Ajá, se encuentra Leslie. No veo los demás. Ah. Bueno, Axel está ocupado haciendo. Y Nayeli. Leslie y Nayeli. ¿Sí me escucharon bien? ¿Sí se entendió? Leslie y Nayeli, ¿siguen ahí? ¿O, o todavía están durmiendo? Todavía estaba durmiendo. Ah, No, ok. sí, No, sí se entendió. no, o sea, no, la parte no les da pena decir, estaba durmiendo. De seguro estar acostados ¿Cómo en latino? y me imagino que están con el celular ahí acostadas. Nayeli, como es típico, va a estar durmiendo, no va a estar cabeza, no va a estar. ¿Cómo Mande. cree, profe? ¿Cómo cree? Estoy despierta. Dice que virtual sí le pone atención. Virtual sí pone atención. Nada más en la clase se duerme. Nayeli, ¿sí me escucha? Sí, profe. ¿Cuántos parpadeos lleva ahorita? No, Nayeli cuando está ahí en el salón está cabeceándose. Aileen, pues si no llega temprano, pues menos va a llegar ahorita a la sesión, ¿verdad? Ayer tuvieron, ayer tuvieron sesiones, ayer. Sí, con Voy a, todos. voy a dejar de grabar, un momento. Continuamos. Aquí hay un ejemplo, una analogía, ¿sí? De lo que les platicaba con respecto a la transferencia de calor en comparación a la transferencia de masa. Es una analogía y considero que pues puede servir un poquito más así como para reforzar el mecanismo, que al final es lo mismo. Lo mismo me refiero a que en cuestión de descripción pues vamos cambiando tal vez la variable eh, que para su interpretación muy específica. Es decir, por ejemplo aquí en transferencia de calor, pues la variable a considerar es la temperatura. ¿Sí? De hecho aquí mismo lo menciona. La fuerza impulsora para la transferencia de calor es una diferencia de temperatura. Por ejemplo, aquí tenemos una zona de mayor temperatura a 70 grados para ser exactos y una zona de menor temperatura a 10 grados. Y se dan cuenta, aquí cada puntito, por decirlo así, pues le llaman concentración de calor. Es decir, cada puntito aquí en esta región, pues vale 70 grados, o sea, tiene una medición de 70 grados centígrados.
pero si se dan cuenta ¿sí? Se va transfiriendo y poco a poco pues la concentración de calor, por decirlo así, va disminuyendo, pero sí se va transfiriendo poco a poquito, hasta llegar a esta zona de menor concentración de calor, de menor temperatura. Entonces, esto es con respecto a la transferencia de calor. Ahora, para la transferencia de masa, pues tenemos también una zona de mayor concentración y una de menor concentración. Por ejemplo, aquí tenemos un gas, dióxido de carbono. ¿Se acuerdan que yo les platicaba sobre conseguir la parte de, bueno, no sé si recuerdo si se los platiqué, creo que sí, conseguir unos instrumentos de medición de dióxido de carbono? No sé si recuerdan que les platiqué algo así. Entonces, más que nada era pensando, cuando yo leí esta parte, pues era pensando la transferencia de masa. Entonces, medir, por ejemplo, un lugar muy específico donde se encuentre una concentración de dióxido de carbono muy alta y una zona de menor concentración. Aquí podríamos decir, como ejemplo, un poquito más así como que puntualizando, podríamos decir que aquí posiblemente se tenga una reacción, digo, a título de ejemplo, y cómo se podría manejar una práctica, es tener una reacción de combustión aislada, tal vez tener algún tipo de combustible, tal vez alcohol, un poquito, o pues no sé, unas gotitas de gasolina, algo, vamos a suponer, ¿no? Un líquido que desprenda calor, pero que también desprenda dióxido de carbono, y tal vez medirlo. No sé, les digo, poner un matracito, un matraz Erlenmeyer con su taponcito y demás, y hacer una reacción de combustión adentro del recipiente. O sea, que nada más se consuma el dióxido de el oxígeno que, que se puede que puede estar contenido en ese recipiente, porque si lo tenemos cerrado, obviamente si se acaba el oxígeno, pues se va a acabar la reacción de combustión, ¿no? Pero lo que se acabe no importa, el punto sería hacer una reacción de combustión y conducirlo a través de una tubería de vidrio, o sea, una varilla de vidrio, una tubería de vidrio, una manguera o algo que sea hermético, y que aquí se encuentre ese detector. ¿Sí? Ese detector, no sé, tal vez colocado en un recipiente o acondicionarlo, y entonces medir al inicio el dióxido de carbono que hay en ese recipiente antes o previo a la combustión, y medir después de que inicie la reacción de combustión, medir la concentración de dióxido de carbono por instantes de tiempo. Y como va a ser una reacción de combustión y que es muy rápido, posiblemente sería en segundos, o sea, a los 2, a los 3, a los 4 segundos. Obviamente sería difícil, pero una manera práctica sería grabarlo. De hecho, a ver, déjenme ver si podríamos buscar lo que les digo. A ver, hay medidores. Un momentito. Voy a dejar de concentrar. Nada más. Lo que les quiero mencionar es como una práctica que posiblemente serviría. Que serviría este, como una práctica, repito, para hacerlo en el laboratorio. Por ejemplo, medidor. Aquí está. Son estos. Más completos son. A ver, déjenme ver. Son estos. Entonces, posiblemente. ¿Sí observan mi pantalla? ¿O no? No, ¿verdad? No. Ok. Sí, porque dejé de compartir.
Ahora sí ya lo observan. Sí. Ok, sí, mire, por ejemplo, estos dispositivos miden el dióxido de carbono en el medio ambiente. Obviamente siempre vamos a tener dióxido de carbono en el medio ambiente, aunque no se tenga una reacción de combustión, porque nosotros, pues si saben, por naturaleza, pues respiramos oxígeno y liberamos dióxido de carbono. Entonces, asociado a lo que les menciono, posiblemente nosotros podríamos venir en un matracito, agregamos algún tipo de líquido, ¿sí? Y a partir de una manguera o una tubería, acondicionamos un espacio aislado, bien aislado, y medimos al inicio el dióxido de carbono antes de la reacción. Y lo registramos, por ejemplo, hacemos una tablita, dices dióxido de carbono, concentración es en partes por millón y en tiempo. En tiempo sería en segundos, por ejemplo. Entonces aquí pondríamos, no sé, vamos a poner dióxido de carbono al inicio, no sé, 300 partes por millón en un tiempo cero. Y ya posteriormente se hace la reacción de combustión, se quema lo que se tenga dentro, no sé qué se tenga dentro, pero puede ser algún tipo de ¿cómo se dice? De, de sustancia, puede ser alcohol, algo que no sea tan fuerte, se lleva a la reacción de combustión y se va a empezar a liberar dióxido de carbono, mismo que va a viajar a través de la tubería y llegaría a este recipiente. Y por ende, pues si teníamos al inicio 300 partes por millón y no había una reacción de combustión, pues se entiende que después de la reacción de combustión, sabemos que tenemos una reacción de combustión comúnmente, por ejemplo el del metano, comúnmente libera dióxido de carbono más agua, una reacción completa. Entonces, el incremento del dióxido de carbono es indicativo de que se está llevando a cabo la reacción química, pero también nos estaríamos midiendo esa concentración, que sería muy importante. Y como sabemos que es muy rápida esa reacción, pues posiblemente grabar físicamente la pantalla LCD y cómo va variando la parte de los valores. Aquí posiblemente, no sé, dices 300, una vez que se hace la reacción, posiblemente, no sé, sean 515 a un segundo, después suba a 600 en 2 segundos, 820 en 3 segundos, 1115 en 4 segundos, 2000, etcétera, ¿no? En 5 segundos. Y esto, pues prácticamente, esta tablita, pues nos ayudaría a entender la velocidad, ¿sí?, de transferencia de masa del dióxido de carbono de una región de mayor concentración a una región de menor concentración. Que lo importante aquí sería saber las concentraciones en instantes de tiempo. Estas serían las dos variables muy importantes para definir la transferencia de masa. Así como en transferencia de calor, lo importante era conocer la parte de la temperatura y posiblemente el tiempo. Pero aquí lo importante sería conocer las concentraciones de dióxido de carbono en instantes de tiempo. En resumen, pues podríamos conseguir, ¿sí?, estos detectores. Obviamente, no solo bastaría con el detector,
tendríamos que ver la manera, pues hacer, ¿cómo le llamaríamos? Instalar, pues como instalar lo necesario, el equipo necesario, hacer un prototipo, o sea, acondicionarlo bien y que realmente se pueda realizar la práctica. Obviamente esta es una idea, es una idea, pero puede funcionar como práctica, pero por el momento, pues por el momento nada más está en ideas. Aunque la práctica que comúnmente yo les pido a los chicos, y que de hecho es muy, muy sencilla, pero el hecho de que sea sencillo, pues no significa que no, no se vaya a cumplir el objetivo de la medición de transferencia de masa. Sin embargo, sí tiene ese objetivo de cumplir con la transferencia de masa. Y se los voy a dibujar porque de hecho tienen que anotar. Así que espero que anoten. Porque sí les voy a compartir algún documento. Pero yo creo que lo que les voy a explicar ahorita, pues es de cierta manera lo que van a realizar como práctica. Y repito, es una práctica muy sencilla, pero sí se cumple con el objetivo del cálculo de transferencia de masa. De hecho es muy sencillo, sencillísimo. Entonces, ¿qué van a hacer? Así que tomen nota de lo que van a hacer. Todavía, obviamente, no sabemos cuándo lo vamos a encargar. Tal vez tiene que conocer primero la parte del, ¿cómo se dice? La parte teórica para hacer la práctica, pero ahorita pues les puedo ir platicando sobre cómo se va a realizar esa práctica. Entonces, tenemos una práctica de difusividad, de hecho así se conoce, práctica difusividad. ¿Y qué significa esa práctica de difusividad? Yo les contaba hace unos momentos que cada compuesto, ya sea sólido, ya sea líquido, ya sea gas, y el sólido me refiero en solución acuosa, ya sea líquido y ya sea gas, pues van a tener propiedades. Entre esas propiedades, pues como la constante de conductividad térmica, nosotros ahora vamos a hablar en términos de coeficiente de difusividad. Entonces, cada compuesto tiene un coeficiente. Así que como cada material tenía una constante de conductividad. Entonces, la práctica es difusividad. Difusividad, incluso creo que se llama difusividad de líquidos. ¿Y qué vamos a hacer en esa práctica de difusividad de líquidos? Bueno, lo primero, pues es saber con qué materiales vamos a trabajar. El objetivo pues está en la práctica, que en este caso el objetivo sería determinar la difusividad de líquidos. Obviamente viene un poquito más amplio en el documento que les voy a compartir, pero ese sería el objetivo, calcular la difusividad de líquidos. El coeficiente de difusividad de ese líquido. Recuerden lo que les decía, primero voy a determinar el coeficiente de difusividad para que posteriormente yo calcule la velocidad de transferencia de masa. Entonces necesito propiamente, ¿sí?, de la sustancia que yo esté trabajando su difusividad para que yo después calcule qué tan rápido se transfiere la masa tal vez al medio ambiente, y que de hecho es el objetivo de esta práctica. Entonces, como materiales necesitamos algún tipo de líquido.
a ver, de los que están presentes, algún líquido con lo que nosotros pudiéramos trabajar para calcularle su difusividad. Algún líquido que se les ocurra. O sea, algún líquido que yo pueda tener al alcance, que yo incluso, pues no necesariamente comprarlo, o si lo compro, pues es muy barato, pero que se logre transferir al medio ambiente. Ahorita les voy a decir por qué esa idea de que tengamos un líquido que se transfiera, perdón, al medio ambiente por un proceso de evaporación. Les menciono por eso un proceso de evaporación porque considero que es más fácil de comprender. Algo que se evapore. Pero en términos de lo que estamos trabajando, sí, que es transferencia de masa, pues algo que se pueda transferir de una región de mayor concentración a una región de menor concentración por un proceso de difusión, no por un proceso de evaporación, pero mencioné el proceso de evaporación para que ustedes se asocien así que se transfiere. Sí, por evaporación, o sea, que se evapore y que se transfiere al medio ambiente. Aunque la palabra correcta es de que tenga un proceso de difusión, que tenga que sea prácticamente un líquido muy volátil. De hecho, eso es lo que se necesita, un líquido que sea muy volátil y que se transfiera muy rápido al medio ambiente por un proceso de difusión. A ver, jóvenes, un líquido ustedes que piensen que cumpla con esas condiciones. ¿Sí me expliqué o vuelvo a repetir? Jóvenes, un líquido que se evapore rápido. Y esa sería como que la palabra incorrecta, pero pienso yo que más fácil de entender. O en términos de transferencia de masa, un líquido que sea muy volátil y que se pueda transferir por un proceso de difusión de una región de mayor concentración a una región de menor concentración, que sería el medio ambiente. A ver, piénsenle. Un líquido, por ejemplo, voy a dibujarlo aquí. Imagínense que yo aquí tengo el líquido. Aquí está el líquido. Ahí está el líquido volátil. Y que por un proceso de difusión se transfiera, ¿sí? Se transfiera al medio ambiente, ¿sí? Este es el medio ambiente. ¿Sí? Aquí está el medio ambiente. Y aquí observamos que se tienen estas partículas, ¿sí? Este es un líquido, se tienen unas partículas que están obviamente unidas por esas fuerzas intermoleculares, ¿sí? Pero que al final, debido a la presión, debido a la temperatura y bajo esas condiciones de temperatura, de presión, aquí le vamos a poner que se encuentra a cierta temperatura, a cierta presión, pues llega un momento en que esas partículas pues van a emigrar, ¿sí? Van a emigrar de esta zona de mayor concentración. Le vamos a poner concentración. Recuerden que concentración también lo puedo manejar así, entre corchetes. Entonces le voy a poner aquí zona A, es decir, la zona de mayor concentración. Y aquí tenemos la zona B, donde la concentración de A es mayor que la concentración de B. Entonces, un líquido que se transfiera rápidamente al medio ambiente por un proceso de difusión.
Repito, que tenga una característica que sea muy volátil y que se va a transferir de donde nosotros lo coloquemos hacia el medio ambiente que lo rodea. Porque el medio ambiente, si vamos a hacer una práctica, pues el medio ambiente sería la zona que no tiene ese compuesto, pero que si manejamos una región donde sí existe, pues se va a transferir todo al medio. Entonces aquí tenemos el medio ambiente, que al inicio está libre de ese compuesto, pero una vez que se inicie la transferencia de masa, pues se va a llenar de cierta manera de dicho compuesto, en cierta medida, obviamente, y se va a transferir cada vez más lejos. Se va a transferir cada vez más y más lejos. Se va a tener un proceso de difusividad. A ver, jóvenes, ¿ya tienen alguna idea de las que se encuentran presentes? Hay que escoger ese líquido. ¿Sí me explico o no? ¿Quiénes se encuentran? A ver. Leslie, Jimena. ¿Algún líquido? ¿No conocen ningún líquido? ¿Algún? No, creo que podría ser el alcohol. Ah, ok, así es. De hecho, una de ellas y de los que casi siempre los jóvenes han manejado es alcohol, porque es muy volátil. Es muy volátil y se transfiere muy rápido al medio ambiente. Es decir, si usted coloca aquí una muestra de alcohol, por las propiedades que tiene de volatilidad y de, le conocemos como presión de vapor, y agregado la temperatura, por ejemplo, ahorita las temperaturas que son muy altas, pues a mayor temperatura, pues va a beneficiar la transferencia de masa de donde yo coloque una gotita de alcohol, por decirlo así, al medio ambiente. Entonces el alcohol siempre ha sido como pionero en este tipo de prácticas. Va de entrada el alcohol, porque es muy volátil, porque su presión de vapor es muy alta y aún se hace más alto, ¿sí? O se hace mayor esa presión de vapor debido a la temperatura a la que se encuentre el medio ambiente. ¿Sí? No es lo mismo que yo quiera transferir alcohol o que se transfiera alcohol en un día fresco, o sea que estemos, no sé, a 18 grados, a 35 a las que hemos podido estar llegando actualmente. Entonces, obviamente, se debe de entender que a mayor temperatura la transferencia de masa se beneficia si hablamos del alcohol, o sea, es más rápido. Ok, entonces sería el alcohol. Otro líquido que posiblemente pudieran utilizar, el alcohol es uno, así que vamos a ir considerando que el alcohol va a ser nuestro líquido pionero, o sea, va a ser el líquido de entrada con el que vamos a trabajar. Pero generalmente siempre pido dos líquidos. ¿Qué otro líquido sería bueno que podríamos estar manejando? Que también sea volátil, que se transfiera rápidamente al medio ambiente, etcétera. Jimena, bueno, no sé si quiera participar Jimena, porque... O Leslie, otra vez usted. Entre más rápido participen, pues le damos más velocidad a esta explicación. Hay varios líquidos que pueden mencionar, aunque no los vamos a ocupar, pero sí los podemos mencionar. O sea, pueden mencionar cualquier tipo de líquido. Pues el agua siento que es uno también, pero como que no es tan rápido de evaporarse. O Bueno, sea, es como con más tiempo.
lento. Sería un poco más lento. Sí. Bueno, vamos a quitar primero el término de evaporación porque no le estamos, o sea, yo les mencioné el término como para que tuvieran una idea, así como que, se evapora. O sea, lo coloco aquí y al rato ya no lo tengo en el lugar que yo lo dejé, o sea, se evaporó, pero realmente no es que se haya evaporado. Yo se los mencioné como un término para que lo asociaran. El término en sí es que hay un proceso de difusión ahí. Esa sería la palabra correcta. Y sí, el agua ciertamente también lo han trabajado. Los chicos dicen, no, pues agua. Y sí, de cierta manera también se difunde. O sea, hay un proceso de difusión del agua. Solo que como usted lo dice, es muy lento. Porque sus propiedades físico-químicas pues son muy diferentes a un compuesto muy volátil. Por ejemplo, si comparamos entre lo que mencionábamos del alcohol, voy a borrar esto. Si manejamos el alcohol y manejamos agua, yo creo que de entrada, si manejamos alcohol, vamos a hacerlo bien porque si no, esto va a quedar para que ustedes lo revisen el video. Y agua, pues sabemos, sin hacer la práctica, pues si les preguntan qué compuesto se difunde más rápido, pues ya sabríamos que de entrada es el alcohol en comparación con el agua. ¿Por qué? Porque el alcohol, en comparación con el alcohol es más volátil, su presión de vapor es muy alta, y si le agregamos la temperatura del medio, pues aún va a ser más rápido su transferencia de masa. Pero se puede trabajar alcohol y agua. Lo que los chicos hacen para que la comparativa sea, vamos a decirlo, no sea algo obvio, así como que, pues el alcohol va a ser más rápido, se va a difundir más rápido, pues lo hacen, por ejemplo, con acetona. Acetona que ustedes, por ejemplo, principalmente las niñas, tienen en casa, ¿no? Para las que les gusta pintarse las uñas y demás, pues utilizan acetona. También han trabajado gasolina, han trabajado alcohol, acetona, gasolina, agua, diésel, y no recuerdo qué otras. Entonces, para la práctica van a tener que llevar un poquito de alcohol o un poquito de acetona. Ahora bien, yo estoy pensando que esto va a ser de forma presencial, allá por el 25 de julio, porque la próxima semana pues tenemos vacaciones. Entonces, yo estoy pensando que vamos a regresar el 25 de julio y entonces tenemos ese día la práctica. O a más tardar bueno, sería una hora, no, sería entonces el día martes. El día martes 20, creo que es 26, creo. Entonces, para que lo vayan considerando, obviamente les voy a recordar, diría Leslie, siempre nos manda mensajes, pues recuérdenos porque se nos olvida. Entonces, tienen que conseguir un poco de alcohol y un poquito de acetona. En el laboratorio sí hay en el laboratorio alcohol y acetona, yo sé que debe de haber. Sin embargo, pues pueden comprarlo, o sea, no es caro, incluso lo pueden comprar por grupos, porque no van a necesitar mucho. ¿Qué van a hacer? Bueno, una vez que ya elegí los líquidos con los que voy a trabajar, dentro de mis materiales yo necesito comprar unas jeringuitas. Siempre lo he manejado con jeringas muy pequeñas, por la razón de que la transferencia de masa, aún así, por ejemplo, del alcohol es muy rápido,
Rápido no significa que va a ser en 10 minutos, en 20 minutos, no. Rápido me refiero a que va a tardar tal vez 2 horas, 3 horas, pero eso también va a depender de la temperatura. Sí, eso va a depender mucho de la temperatura a la que se vayan a exponer tanto el alcohol como la acetona. Entonces necesitamos unas jeringas. Ya no lo voy a pedir como jeringas de insulina porque ese día me llevaron jeringas de insulina de 0.5 mililitros. Entonces quiero jeringas, al menos necesito dos jeringas, dos tipos de líquidos, dos jeringas de 1 mililitro. ¿Sí? Dos jeringas de 1 mililitro y dos tipos de líquidos. ¿Hasta aquí se entiende, jóvenes? O los que estén presentes. ¿Se entiende? Para continuar. Sí. Ok, entonces necesitamos dos líquidos y dos jeringas. Necesitamos, pues, algo, y me refiero a algo porque eso ya va a depender de cada quien. Necesitamos algo para medir. Necesitamos tal vez una regla. Necesitamos, repito, una regla, una cinta métrica. Mm, sí, con eso, una cinta. Una regla o una cinta métrica. ¿Qué más? Un cronómetro. O sea, no van a comprar un cronómetro. Yo sé que van a decir, van a utilizar su celular, obviamente. Y sería muy bueno, nomás no sé cómo se escribe, porque no voy a tener una falta de ortografía aquí tremenda, pero mejor lo buscamos en internet. A ver, creo que se escribe Vernier, así. Necesitamos un Vernier. Y ahorita van a decir, ¿para qué? Un Vernier. Pero obviamente lo pueden conseguir por grupo. O sea, uno de los que estén en el grupo pues puedan conseguirlo. Y creo que con eso es más que suficiente. ¿Cuál va a ser la metodología? Obviamente, yo se los voy a explicar aquí. Método. Se los voy a platicar aquí. Muy coloquial, muy sencillo, pero ustedes lo tienen que redactar. Tienen que redactar la metodología con lo que ahorita les voy a explicar. ¿Qué van a hacer? Bueno, otra cosa, se me estaba olvidando. Tienen que hacer un soporte de madera. Se los voy a dibujar aquí. El soporte de madera va a ser algo así. Una basecita de madera. Como si fuera una gradilla. Esta es una idea, pero el punto es que yo tenga una base de madera con unos dos orificios. ¿Sí? ¿Por qué dos orificios? Porque voy a utilizar dos jeringuitas, porque voy a utilizar dos tipos de líquidos. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, yo voy a colocar esas jeringuitas aquí. Aquí los voy a depositar. Aquí. Sí, aquí voy a depositar. O sea, prácticamente necesito un soporte de madera. Este es un ejemplo. O sea, el punto es que ustedes tengan un soporte de madera donde yo pueda colocar mis jeringuitas. Yo lo hice así, cuadrado, pero pues ustedes pueden ingeniárselas y mientras, les digo, mientras la jeringa se mantenga firme y de forma vertical, no hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente, así que tienen que
buscar la manera, o tal vez una cajita, le hacen, ¿cómo les diré? Le hacen unos agujeritos. De hecho, aquí estoy viendo uno aquí que tengo en la casa, que son de unos Kleenex. Les voy a mandar una foto en el grupo, revísenlo. Le pueden hacer dos agujeritos. A ver, revisen en el grupo la foto que les voy a mandar. Algo así. Incluso les voy a dibujar ahí donde posiblemente pueden hacerle los agujeritos. Ya lo estoy haciendo, un momento. Y incluso les voy a dibujar cómo podría estar la jeringuita. Tiene que ser visible la jeringuita, porque tienen que hacer unas mediciones. Ya se los mandé al grupo. De hecho, a ver, déjenme ver si puedo compartirlo, pero tengo que abrir mi voy a dejar de presentar y voy a dejar de grabar. Un momentito. Sí, aquí está, miren. Por ejemplo, esta cajita. Si la observo. No. Les muestro la. A ver. Les vuelvo a compartir. No ve nada, ¿verdad? Ahorita. No, ¿verdad? No, A ver, ya estoy compartiendo. ¿Ya lo ven? ¿Ya ven la imagen? ya. Ok. Sí, miren, por ejemplo, esta es una cajita que yo tengo ahí de Kleenex. Entonces, posiblemente esta puede ser una base. Yo aquí le hago dos orificios a manera de que entre la jeringa y acá entre la otra jeringa. Y lo coloco y queda pues obviamente parado de forma vertical. Entonces le hago los orificios y coloco y va a quedar aquí la jeringa. Entonces algo de esa manera pueden trabajar. Comúnmente los chicos lo hacen de madera, pero ustedes se la pueden ingeniar y obviamente pues un tip sería una cajita, ¿no? Ahora, una vez que ya tengan entonces los dos líquidos, las dos jeringas, la regla, el cronómetro, el vernier, entonces van a venir, lo voy a hacer un poquito grande, a ver, de hecho voy a buscar mejor una jeringa de dibujo, o a ver, jeringa, 1 mililitro. Voy a agarrar una imagen para que sea un poquito más. A ver, una jeringa con líquido. No veo ninguna. A ver, con líquido, nomás para que nos sea más representativo. A ver, no observo, no veo. No veo. Bueno, a ver. Un momentito. Nada más tenemos lleno de líquido. A ver. Que no lo quiero dibujar. Ese está muy bien. Pero necesito de forma vertical. No de lado.
A ver este si me sirve. Este posiblemente me pueda servir. Yo creo que con este. Vamos a copiarlo. Lo pegamos. Le quitamos le quitamos esto. No lo necesitamos. Y también le quitamos esto. Tampoco lo necesitamos. Esto que voy a quitar también no lo necesitamos en la práctica. Así es como utilizaríamos la jeringa sin punta. Un momentito. Déjenme hacer lo necesario. Así. La vuelvo a pegar. Y ahora sí, ya lo puedo llevar acá. Y ahora sí. Aquí está. Esto es lo que vamos a hacer, miren. En la metodología entonces, yo la jeringa, repito, lo voy a colocar en una base, en un soporte. Le voy a quitar la punta. ¿Sí? Le voy a quitar la puntita. Como lo vemos aquí. Le quitamos la puntita. No va a tener nada. Y también le quitamos el succionador. ¿Sí? Entonces vamos a dejar prácticamente el puro cilindro. Y aquí tratarle, no sé, si pensamos que se va a tirar el líquido porque le vamos a tumbar toda la puntita, le podemos poner ahí, no sé, comúnmente le ponen silicón líquido, bueno, caliente para que después seque. Entonces aquí le ponen un tapón, algo, para que no se tire el líquido y quede sellado. Le van a vertir el líquido, tal como se observa aquí. Aquí tenemos, de hecho lo voy a poner con color rojo para que se vea mejor. Acá tenemos el líquido, ya sea el alcohol, ¿sí? Tendríamos el alcohol o tendríamos la acetona. Una de ellas, alcohol o acetona. Tenemos que llenarlo todo. O sea, aquí tal vez no se ve que esté lleno todo, pero sí necesitamos que se lleno todo. Entonces, todo hasta el nivel más alto que se puede tener. Entonces, si nosotros estamos hablando, jóvenes, de que es una jeringa de 1 mililitro, entonces necesitamos colocar 1 mililitro de alcohol o de acetona. O sea, ese va a ser el volumen que vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a ver que es 1 mililitro? Pues vamos a llenarlo todo. Aquí recuerden que esta jeringa es de 1 mililitro, entonces vamos a llenarlo con ese volumen. ¿Hasta aquí se va entendiendo? Jóvenes. Leslie, responda. Sí, sí. Bueno, sí, porque los demás no responden. Seguimos, entonces vamos a colocar 1 mililitro. ¿Y qué van a hacer con con la cinta métrica o con la regla? Bueno, van a medir la altura. Es decir, aquí esto es muy importante. Tienen que venir y medir. A ver, ¿dónde está la regla? Aquí está. Y tienen que medirlo. Ustedes dirán, bueno, pero tiene volumen. Sí, pero aquí lo que nosotros vamos a monitorear es la altura. Entonces yo voy a venir
a hacerlo un poquito más grande. Y voy a medir la altura. ¿Sí? Entonces yo tengo que venir, vamos a ponerlo acá. Y voy a tomar desde donde esté el líquido, por ejemplo, desde abajo hacia arriba. Entonces yo tengo que decir, bueno, yo vertí 1 mililitro de alcohol, 1 mililitro de acetona. Pero en sí el nivel de líquido, por ejemplo, pensando que yo estoy trabajando con mi nivel de líquido sería lo más exacto, por decirlo así, lo más exacto, 4.5. Esa sería mi altura. La altura, vamos a ponerle más grande, la altura de mi líquido, ya sea del alcohol, y le pongo H porque pues es altura, ¿sí? O le ponemos así, altura. Por ejemplo, sería igual a 4.5 centímetros. A veces esta información de altura comúnmente lo van a ver ustedes en la práctica, el ejemplo de práctica que les voy a mandar lo manejan como Z. ¿Sí? Entonces no les sorprenda que les diga, por ejemplo, Z0, que es la altura inicial, sería esta. Este sería Z0. Así lo manejan en la práctica. ¿Y qué vamos a hacer? Lo depositamos, ¿sí? Depositamos el líquido. Medimos la altura del líquido, que va a ser la altura a donde llegue ese líquido, donde se cumpla 1 mililitro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 1 mililitro de líquido va a ser igual, por ejemplo, a 4.5 centímetros de altura. Entonces, una vez que yo ya tengo ese dato inicial de 1 mililitro y que la altura vale 4.5, que es mi altura inicial, o Z0, comúnmente así lo llaman, ahora ¿qué voy a hacer? Bueno, entonces yo vengo y registro Z en centímetros y tiempo. Y aquí el tiempo yo les digo que va a ser en minutos, porque no va a ser muy tardado, pero tampoco va a ser muy rápido. Y entonces voy a poner Z y el primero va a ser Z0, 4.5. Tiempo, 0. Y después, no sé, vamos a suponer que vamos a hacer la medición cada 5 minutos, por ejemplo. Y entonces yo voy a ir monitoreando la altura a la que se va obteniendo. Por ejemplo, este sería Z1. El siguiente nivel, vamos a ponerlo así. Este sería, por ejemplo, Z1, Z2, Z1, Z2, y así sucesivamente ir viendo cómo el líquido se va transfiriendo hacia el medio ambiente, hacia su alrededor, y seguir midiendo, ¿sí? Hasta que se transfiera todo. Generalmente no sucede, esto es muy importante que lo consideren, no sucede toda la transferencia, ¿sí? ¿Por qué no sucede? Porque como es alcohol, entonces tiene cierta concentración, ¿sí?, de agua, de etanol, principalmente etanol, pero ese etanol se encuentra disuelto en agua. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar un momento en que sí se va a ir transfiriendo, va a ir transfiriendo hacia el medio ambiente el alcohol, el OH. Sí se va a ir transfiriendo al medio ambiente, pero va a llegar un momento en que el nivel de líquido ya no va a bajar, porque significa que todo el alcohol ya se transfirió al medio ambiente y lo que nos quede posiblemente pues sea agua.
¿sí? Posiblemente nos quede agua. ¿Cuánto? No lo sé. Va a depender el concentrado, de qué tan concentrado haya sido su alcohol. Pero posiblemente la mayoría sí se transfiera. La mayoría sí se va a transferir. ¿Sí? Vamos a pintarlo más. Sí se va a transferir al medio ambiente. Y eso es lo que yo voy a estar monitoreando. La altura, ¿sí? La altura que se va obteniendo con respecto al tiempo. Tal vez aquí la altura es 4.5, a los 5 minutos tal vez yo tenga 4.3, 4.0, tal vez a los 10 minutos, 3.9, 3.8, a los 15 minutos, a los 20, etcétera. Y yo esto pues lo voy a requerir para hacer unos cálculos, tanto la altura como el tiempo. ¿Qué cálculos voy a hacer? Bueno, les voy a pasar obviamente la práctica, el ejemplo pero la fórmula en sí me va a ayudar a determinar ese coeficiente, ¿sí? El coeficiente de difusividad. El coeficiente de difusividad del alcohol o del acetona. Y de hecho, ¿cómo van a saber que estuvo bien su práctica o que sí lo hicieron correctamente? Pues lo tienen que comparar con lo que ya está en internet. Es decir, no sé, tal vez a ustedes les dé un coeficiente de difusividad de 1.8. Las unidades ahorita pues todavía no las conocen, pero en la práctica en el ejemplo ahí va a venir un ejemplo de cálculo. Y tal vez dicen, bueno, a mí me dio 1.8, pero ¿qué reporta la bibliografía? O sea, ¿qué reporta en internet? Pues tal vez en la bibliografía digan que es de 2.0. Entonces no estamos muy alejados de lo que posiblemente sea, ¿verdad? Entonces esa es la práctica, así de sencillo. Yo necesito nada más colocar el líquido dentro de la jeringa, medirlo con una regla, la altura, ¿sí? Tomar el tiempo, la altura inicial, y después cada 5 minutos posiblemente yo vaya midiendo la altura de cómo va descendiendo. Ahora, un dato adicional que también les puede servir y que de hecho pues pudiera ser como de nuestro interés es el volumen, porque dices, bueno, si ya está medido en volumen o tiene unidad de volumen, pues también tomo datos de volumen. Entonces, un dato adicional que ustedes me van a también a manejar es el volumen, que es en mililitros. Y eso va a ser más fácil de determinar porque la jeringa pues viene graduada. Entonces no es necesario que estén ahí graduándolo, porque miden la capacidad máxima es de 1 mililitro. Entonces ustedes mismos van a ir viendo, según la altura que obtengan, ¿sí? Va a ser el volumen también que van a obtener de líquido. Tal vez al inicio, como les digo, es 1 mililitro. Pasados 5 minutos tal vez tengas una altura de 4.3, pero tal vez el volumen sea 0.9. Tal vez después de los 10 minutos tú tengas una altura de 4 centímetros, porque va descendiendo la altura, pero tal vez en volumen de líquido tiene 0.85, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. El volumen de líquido también va a ir disminuyendo. Que eso sería la idea. Que tú registres para tus cálculos la altura, el tiempo, pero algo adicional, pues también manéjatelo en volumen. Aunque no lo ocupes dentro de los cálculos, hasta ahorita donde yo recuerdo no lo vas a ocupar, pero regístralo porque también es una relación, ¿no? O sea, vas a tener una relación de altura y volumen inicial. Y así sucesivamente hasta terminar. ¿Cuándo se termina la práctica? Bueno, algo que sucede es que en el laboratorio lo inician, pero créanme que 2 horas no van a ser suficientes. Entonces lo que yo les digo en el laboratorio es darles el ejemplo, o sea,
lo que se tiene que hacer, se instala, se coloca el líquido y se empiezan a tomar datos desde ahí. Sin embargo, solo es algo representativo, porque en sí tú lo tendrías que hacer en casa un día que lo puedes monitorear unas 4 o 5 horas, porque sí se lleva un tiempo. Entonces, 2 horas en el laboratorio no te van a alcanzar para tú tener todos los datos de la transferencia o de las alturas. Tal vez en el laboratorio y nada más, no sé, midas cada 5 minutos y tal vez no haya bajado el nivel de líquido. Entonces, la recomendación, y que quede claro, es que lo vas a hacer en un día, ¿sí? Un día sábado o un día domingo, que estés en casa, que tengas obviamente tus quehaceres, que atiendas tus cosas y que lo puedas monitorear en un lapso de 3 4 horas seguidas. Entonces, en el laboratorio lo vas a hacer, pero va a ser algo representativo nada más, porque esto necesita que lo monitoreen al menos 3 4 hasta 5 horas, va a depender del líquido. Entonces, para que lo vayan considerando, ¿sí? Tal vez ahorita pues no se puede hacer la práctica porque estamos de forma virtual. Tampoco les he mandado el ejemplo, pero yo considero que una vez que ya tengan la práctica de ejemplo, lo revisan y lo pueden hacer. De hecho, no necesariamente esperarnos hasta el día de regreso presencial. Lo pueden hacer incluso ya adelantándose. Con la información que les estoy dando, ya lo pueden hacer. Solo faltaría compartirles este, cómo se harían los cálculos. Pero ya podrían empezar a hacer la práctica antes de llegar a presenciales. Pero si nos queremos esperar hasta presenciales, no pasa nada. Sería el día martes. Hacemos la parte representativa. Tomamos algunos datos nada más de ejemplo. Pero ustedes ya saben que lo tienen que realizar en casa. Y por eso les digo que sea un día donde ustedes pueden empezar a trabajar y monitorearlo por 3 o 4 horas. Tal vez comiencen a las que les gusta cuando ya esté un poquito la temperatura más estable, como a las 11 12 del mediodía, como a las 11 del mediodía, 11 del día, y hasta las 3 de la tarde, por ejemplo. O incluso, si quieren acelerarlo, pues posiblemente si lo ponen en el sol, pues va a ser más rápido, ¿verdad? Pero tal vez si sea más rápido, sea más contraproducente, porque tienes que estar más al pendiente. O incluso lo puedes grabar, o sea, te lo puedes ingeniar. Lo que yo necesito es estos datos de altura y tiempo. Incluso dices, bueno, yo no lo voy a estar observando, lo puedo grabar con el celular y punto, se acabó. Y ya después registras los datos. O lo puedes llevar al sol para que dices, no, pues que yo quiero que sea más rápida la transferencia de masa. Pues aumentale la temperatura, llévalo al sol, lo colocas obviamente, lo grabas o lo monitoreas y registras esta información. Yo necesito esta información: altura, tiempo y volumen. Y ya con eso tú vas a poder hacer los cálculos. Así que yo en este momento les comparto el ejemplo de la práctica y ustedes lo pueden trabajar desde ya. O nos esperamos regresando, no pasa nada, pero pues de cierta manera un día sí lo vas a necesitar. O sea, un día sí vas a necesitar estar ahí al pendiente del monitoreo. ¿Preguntas, dudas? Antes de pasar, bueno, ya no nos va a dar tiempo como tal dar alguna explicación de unos problemas. De hecho, aquí está abierto los problemas que vamos a atender. Pero pues iniciamos mañana. Y si no se termina, pues hacemos unos videos y se los comparto. Por eso no hay ningún inconveniente. Entonces todos estos problemas ya están resueltos, ya tengo la información. Mañana iniciamos. Si no se termina, diría Aileen, pues explíquenoslo. Sí, voy a explicarlo con un video. Y ya con eso, pues ustedes lo trabajarían. El video se compartiría en YouTube, igual que
la sesión de hoy lo voy a subir a una página de YouTube para que no lo descarguen y para que sea más accesible. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Ya tienen la práctica, jóvenes, así que ya pueden empezar. ¿Alguna duda, alguna pregunta de los que están presentes? Jóvenes, de los que están presentes. No. Ok. Bueno, entonces cerraríamos el día de hoy y nos veríamos el día de mañana. Ya les compartí ahí en el grupo, ya les compartí el link.